La enseñanza de hoy se llama Los errores de interpretación bíblica. Amén. Los errores de interpretación bíblica. Y es la continuación de una predicación que estaba viendo hace 2 semanas atrás, que era el pretribulacionismo de John Darby. Y vamos a leer este versículo en 2 de Timoteo 2:15. Léalo conmigo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien era su discípulo, que tiene que presentarse a Dios, puede sentarse como un obrero aprobado. Y entonces, acá le dice que use bien la palabra de verdad. Y ese es el tema de que vamos a hablar. Los errores de interpretación bíblica muchas veces ocurren porque no se usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo se tiene que usar bien la palabra de verdad? Cuando estaba Timoteo con el apóstol Pablo, lo tenía ahí presente, ¿cierto? Entonces, si él entendía algo mal, le podía preguntar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le podía decir: sí, esto entendí, sí, esto otro, si esto entendiste bien, y esto otro no, algo así, ¿cierto? Entonces, nosotros no estamos con el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros con la Escritura interpretamos. Entonces, hay una metodología de estudio que se llama hermenéutica. El siguiente, por favor, Manuel. Entonces, la hermenéutica nos enseña reglas de interpretación bíblica, los cuales todos los cristianos deberían saber. Por ejemplo, una de ellas es el contexto histórico. Dependiendo del contexto histórico, cómo se toma un versículo y se interpreta, se puede entender. ¿Cuándo y por qué fue escrito en el texto? ¿Por qué escribió ese texto? ¿Bajo qué contexto? ¿Ya? El contexto era histórico, el contexto era simbólico, apocalíptico, literal, era una parábola, ¿cierto? Entonces, el contexto da a entender el mensaje, dependiendo del contexto. Histórico, ya sea cuando dice que el Señor Jesús nació bajo un imperio, o cuando el Señor Jesús murió bajo Poncio Pilato, está contando un contexto histórico. Amén. Entonces yo a Poncio Pilato yo no lo puedo interpretar como algo simbólico, ni a Jesucristo, ni su muerte. Amén. El contexto literario, ¿cuál es el género? ¿Qué versículo lo rodean? Es decir, cuando se interpreta un versículo, cuando se lee un versículo, se tiene que entender qué género literario es: alegórico, literal, ¿cierto? Es una parábola, eso es el contexto literario. ¿Qué contexto es un símbolo, una profecía? ¿Es algo que está pasando en el momento? También la hermenéutica va al lenguaje original, es decir, ¿qué dice en el hebreo, en el arameo, en el griego? Porque si muchas palabras se traducen de un lenguaje a otro, pero de ese lenguaje muchas veces se cambia el sentido literario o el sentido textual de la palabra. Entonces, muchas malas interpretaciones nacen de una mala traducción. Muchas malas interpretaciones nacen de una mala traducción. La analogía de la fe, la Escritura se interpreta con la Escritura. Es decir, la Escritura no necesita fuentes externas para interpretarse a sí misma. Amén. Muchas veces, cuando dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad, tu palabra es verdad,
está hablando con respecto a ese punto. Y la hermenéutica también habla de la progresividad de la revelación. Dios reveló su voluntad de forma progresiva. ¿Y qué se refiere a esto? Que a lo largo de 1600 años se escribió la Biblia. Los 44 autores escribieron los 66 libros. Por lo tanto, la escritura no fue de un día a otro, apareció mágicamente, o Dios le entregó a Moisés la escritura completa, sino que fue de forma progresiva. Los evangelios también aparecieron de forma progresiva. Las cartas de Pablo, hasta llegar hasta Apocalipsis, fue de forma progresiva. Amén. No fue instantánea, no fue en un momento de la historia que apareció todo el libro, el compendio completo. No así como otros libros, como por ejemplo el Corán, que sin embargo se dice que lo escribió Mahoma, pero sin embargo apareció todo completo, porque él escribió esa carta, o esos libros. Entonces, la hermenéutica tiene un fundamento metodológico de estudio. Amén. Entonces, eso lo que hace es ponerle regla al lenguaje bíblico para que las personas no malinterpreten o sobreentiendan el contexto de lo que enseña la Escritura. Y eso viene producto de la Reforma Protestante. En gran parte, el buen entendimiento de la Escritura, el énfasis en ponerle un buen contexto a la lectura. Amén. Porque antes aparecía cualquier iglesia, incluso la iglesia católica, tomaba los versículos y los sobreinterpretaba o le sacaba fuera de su contexto para decir cualquier cosa. Y vamos a ver un ejemplo muy básico con respecto a esto y después lo vamos a aplicar a la Biblia. Le voy a dar un enunciado aquí que dice: una persona sube a un árbol sin manzanas y baja del árbol con manzanas. ¿Cómo pudo bajar con manzanas si no tenía manzanas? Ustedes imagínense esto. Una persona sube a un árbol con manzanas, baja del árbol sin manzanas, sube a un árbol sin manzanas y baja del árbol con manzanas. ¿Cómo pudo bajar con manzanas si no tenía manzanas? ¿Cómo pudo bajar del árbol? Y aquí viene el asunto de la interpretación en el contexto. Y aquí yo tengo unas imágenes. Dice, es una persona que quiere subir a un árbol, un niño quiere subir a un árbol, pero este árbol no tiene manzanas. Sube el árbol sin manzanas y baja con manzanas. En la interpretación del enunciado que yo le propuse, ¿cuál es el error? Si baja con manzanas. Que el árbol no tenía manzanas, ¿de dónde la sacó? ¿Se entiende que está mal? Si yo doy esa explicación, se subió pero bajó con manzanas. Pero el árbol no tenía manzanas. ¿De dónde sacó las manzanas? Mi explicación final, ¿de dónde sale si no hay manzanas en el árbol? Está equivocada la imagen, está equivocada la interpretación, ¿cierto? La siguiente. En la siguiente, hermano Jonathan, la siguiente. Suponiendo que una persona dice, ok, no tenía manzanas, subió al árbol, pero el árbol era de manzanas, pero todavía no florecían o no producía manzanas. Entonces se quedó esperando a que aparecieran manzanas, maduraron y después bajó con manzanas maduras. Esa podría ser otra explicación. Pero lo que dice, una persona sube a un árbol sin manzanas y baja del árbol con manzanas. ¿En qué parte del contexto del enunciado dice que tuvieron que madurar manzanas?
Eso tengo que suponerlo para que dé la explicación final de que bajó con manzanas. Tengo que suponer que las manzanas aparecieron porque el árbol después florecieron y maduraron manzanas, ¿cierto? Pero tengo que inducir una interpretación al texto para que diga lo que yo entendí al principio, que el árbol no tenía manzanas, ¿cierto? Otro ejemplo. Sube al árbol, el siguiente. Sube al árbol también, claro, pero estas manzanas aparecieron de forma milagrosa en el árbol. Entonces, el árbol no tenía manzanas, pero estas aparecieron de forma milagrosa. Y por eso al bajar tenía manzanas. Pero también induzco en la interpretación de que tuvo que haber un milagro entre medio para que un árbol que no tenía manzanas al principio, después al bajar, pudiera yo tener esas manzanas en la mano. O la persona, el niño que está ahí, tuviera las manzanas en la mano, ¿cierto? Entonces, induzco una interpretación. Una, la anterior, de forma natural, ese niño tuvo que estar, el anterior tuvo que estar ahí esperando constantemente hasta que maduraran manzanas, aparecieran manzanas de forma natural. Y en esta segunda interpretación, acá aparecen de forma milagrosa, casi por arte de magia. Entonces, al bajar, tenía manzanas. ¿Y por qué aparecieron esas manzanas? ¿Por qué ahora tiene manzanas si el árbol no tenía manzanas? Porque milagrosamente aparecieron en el árbol cuando él subió. El texto dice, una persona sube a un árbol sin manzanas y baja del árbol con manzanas. ¿Amén? ¿Se entiende la explicación? Es una explicación, para niños, pero para que se entienda lo que se hace en las iglesias. ¿Se va entendiendo lo que se hace en las iglesias? Usted puede llevarlo esto y traspolarlo a lo que hacen las iglesias. Otra explicación. El niño ya tenía las manzanas. Él subió al árbol sin manzanas. Pero el árbol estaba sin manzanas. El árbol sin manzanas, pero él ya tenía las manzanas. No decía que el árbol tenía manzanas, sino que sube al árbol sin manzanas. El árbol no tenía manzanas, él sí las tenía. Él subió al árbol con sus manzanas y bajó con las manzanas. Pero esta es la explicación, según el contexto, de que una persona sube a un árbol sin manzanas y baja del árbol con manzanas, se podría entender que entonces él ya tenía las manzanas de antes. Por eso bajó con manzanas, ¿cierto? Siguiente. Pero en el contexto está equivocado. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a razonar con respecto a este enunciado, que es súper simple, ¿cierto? Súper simple. ¿Para qué subió a un árbol? ¿Cierto? ¿Para qué subió al árbol si ya tenía manzanas? O sea, ¿en qué sentido está puesto el contexto de que suba un árbol? En ningún sentido, entonces. No había ningún sentido de subir al árbol simplemente por estar en el árbol. ¿Cierto? Porque si ya poseía las manzanas, subió al árbol con sus manzanas y bajó del árbol con sus manzanas. ¿Cuál es el contexto para que estuviera en ese árbol y subiera? ¿Se da cuenta? Entonces, el verdadero contexto es este. El siguiente, hermano Jonathan. El siguiente. Que una persona sube a un árbol sin manzanas. Él no tenía las manzanas. El árbol las tenía. Subió al árbol, sacó manzanas y bajó del árbol con manzanas. Una persona sube a un árbol sin manzanas y bajó del árbol con manzanas. ¿Cuál es el contexto real? Que el árbol era de manzanas, subió, él no tenía. Sube a un árbol sin manzanas.
¿Quién no tenía las manzanas? ¿El árbol o la persona? La persona. ¿Cierto? Estando en el árbol, saca las manzanas y baja. Se puede dar cuenta que un enunciado muy simple se puede sacar de múltiples formas de contexto. ¿Usted por qué cree que la Biblia, que es más compleja que un enunciado tan simple, se saca tantas veces fuera de contexto? Porque hay muchas personas interpretando el texto. Y si no tienen los contextos reales, históricos, literarios, simbólicos, apocalípticos, proféticos, no lo pueden entender. Por eso dice el obispo Santiago en su carta, no hagáis maestros muchos de vosotros porque eso traerá mayor condenación. Es decir, hacerse maestro conlleva tener una especie de condenación si yo malinterpreto o mal enseño la Escritura. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice que él enseñe bien la palabra de verdad, que él tiene que tener un fundamento real para poder aplicar esa palabra verdadera. No significa que porque yo enseñe mal la Escritura, la palabra deja de ser verdadera. La palabra es la verdad. El que la interpreta no tiene la verdad, él interpreta la verdad. Por lo tanto, la Escritura es la fuente de autoridad máxima dentro del cristianismo evangélico, la fuente inerrante e infalible, es decir, que no se equivoca y que no contiene error, que enseña la verdad. Pero las personas que la interpretan, nosotros somos personas falibles, es decir, que nos podemos equivocar. Por lo tanto, la interpretación depende mucho de quién la haga y cómo la haga y en el contexto que la haga. ¿Amén? Entonces avancemos. Por eso dice el apóstol Pedro, en su carta, 2 de Pedro 1, 19, 21, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces él dice, tenemos la palabra profética más segura, es decir, la más confiable. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura, lo que Dios inspiró a través de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra profética más confiable, más segura. Es decir, fuera de esa palabra, cualquier cosa que una persona pueda decir no es tan confiable como la Escritura. Entonces, lo que pasa con muchas iglesias, tanto católica, evangélica, ortodoxa, la que sea, ellos se ponen como los agentes, las personas más confiables que la Escritura. Por lo tanto, cuando alguien viene al texto, no hay que entender el texto sin ellos. Porque ellos dicen, yo soy el pastor más confiable, más seguro. A mí fue revelada esa palabra de cómo interpretarla. Pero lo que dice el apóstol Pedro, que la palabra profética es la más segura. No el intérprete, la palabra. Amén. A la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En resumen, tenemos la palabra profética más segura y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, cuando uno interpreta o lee la Escritura, lo que tiene que saber es en qué sentido Dios está hablando. ¿En qué contexto Dios me lo está diciendo?
¿Para qué me lo estás diciendo? Amén. Entonces eso es importante para entender la Escritura. Porque yo he escuchado, leído o he visto personas que hablan, por ejemplo, que cuando Pedro estaba en la barca pescando peces y Jesús se subió a la barca, entonces eso significaba un mensaje oculto de que simbolizaba la época de Acuario, donde los astros y los símbolos del zodiaco se alinean en que en la época de Acuario es donde Jesús comenzó su ministerio, así empiezan a hablar. Pero no eso no está lejano a otras interpretaciones también que hemos hablado acá, que están erradas. Y los errores de interpretación no solamente tienen que ver con los pastores o personas que actualmente hacen esto, sino que también usted lo puede ver en la Escritura. Por ejemplo, en este capítulo, en el capítulo 9, en el versículo 9 y 12, dice que Satanás llevó al Señor Jesucristo a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque Cristo está, le dice Satanás al Señor Jesucristo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Esto citando el Salmo 91 del 11 al 12, y el Señor Jesucristo respondió, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si usted se da cuenta, hasta el mismo Satanás tomó este versículo y lo descontextualizó, le dio una interpretación diferente. ¿Qué le estaba diciendo Satanás al Señor Jesús? Mira, es como anda en la carretera, ponte a 100, a 180, a 200 y anda lo más rápido que podáis y esquiva auto. Y no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si Dios te guarda, te protege, porque manda a sus ángeles a que nunca te va a pasar nada. Salta de un edificio, corre los riesgos que quieras, porque Dios te va a proteger. Eso le estaba diciendo Satanás a Jesús. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? El verdadero contexto no es ese. Porque Cristo está, así Dios ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Que no porque Dios te guarde y te protege, tú vas a ponerle a prueba, arriesgando tu vida en diferentes circunstancias, cuando no lo mereces, no lo merecen. Es decir, Dios no te está protegiendo, Él te puede proteger todo el tiempo, pero no te va a proteger todo el tiempo que tú quieras, porque se te antoja, o porque tú le ordenes, o porque tú no te cuides. ¿Se dan cuenta que el mismo Satanás descontextualiza la Escritura para perder a la gente? Sabemos que Satanás también se ha introducido en las iglesias y en muchas iglesias y denominaciones. Por lo tanto, vemos la obra de Satanás muchas veces en las iglesias, algunos de forma consciente y otros de forma inconsciente, manipulando las Escrituras. Me acuerdo de un pastor que se llama Cash Luna, que él toma siempre versículos, los descontextualiza y luego lo aplica a una interpretación que dice que es correcta. Una de esas interpretaciones que cuando dice el Señor Jesús, yo y mi Padre uno somos, ¿cierto? Lo dice. Entonces los judíos tomaron piedra para apedrear al Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le dice, ¿acaso no dice la Escritura, dioses sois? Entonces viene Cashluna, toma ese versículo y dice, ¿se dan cuenta? Ustedes son Jehová Juniors. Porque el Señor Jesús nos dijo, dioses somos. Entonces, si usted toma ese contexto y lo descontextualiza, sí, los que no saben o que no entienden, creen que son Jehová Juniors.
o Jesús Junior, ¿cierto? Pero lo que está enseñando ese versículo no es eso, ¿cierto? Sabemos que no es eso. ¿Qué enseña ese versículo para no dejarlo ahí? Enseña que nosotros no es que seamos dioses, sino que cuando dice dioses somos, se refería a los jueces, y los jueces también se les denominaba Elohim, a los jueces se les denominaba Elohim porque eran representantes de Dios, pero no significaba que eran Dios. Cuando el Señor Jesús le dice dioses somos, no se está refiriendo a que la gente es Dios, se está refiriendo que Él vino por Dios, pero a la vez también le está dando un contexto de que Él es hijo de Dios. Si aquellos en el pasado, aquellos jueces que se le dijeron dioses soy, ¿cuánto más? Dice, yo soy. Dios está diciendo, es decir, el hijo de Dios, realmente Él es Dios. Pero no está diciendo que la gente, el pueblo, las personas son dioses. Está refiriéndose a que Él es hijo de Dios real. Ese término sí aplica para Él. Amén. Entonces, cuando no se entiende el contexto y se descontextualiza la palabra, se mal entiende y muchas veces se transforman en herejías. Nosotros vamos a ser transformados, pero no vamos a ser Dios, porque solamente hay un Dios. Y en un cuerpo transformado nosotros nos convertimos en Dios. Amén. Otro ejemplo es Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchas personas, yo escuchaba, muchas hermanos dicen, no juzgues porque la Biblia nos enseña a no juzgar. No podemos juzgar a las personas, ¿cierto? Y he escuchado muchas veces diciendo que no había que juzgar porque dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en otro versículo dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces el Señor Jesús por un lado dice no juzguéis para que no seáis juzgados, y del otro lado dice no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Es decir, por un lado dice no juzguéis y por otro lado dice juzgad con justo juicio. Entonces uno le cita a esas personas, pero acá dice, no juzguéis según la apariencia, sino que juzgad con justo juicio. Ah, sí, pero con justo juicio, pero no tenéis que juzgar. Entonces tratan de hacer un juego de palabras o se quedan con una interpretación. En un lado dice una cosa, en otro lado dice otra cosa, pero yo me quedo con los versículos que yo quiero mantener para que se entienda lo que yo quiero enseñar. Y dejo de lado a aquellos que contradicen lo que yo quiero enseñar. Entonces el apóstol Pablo dice esto, no juzgáis vosotros a los que están dentro, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es decir, el apóstol Pablo enseñó que había que juzgar dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede él enseñar a juzgar si el Mateo 7:1 dice no juzguéis? El problema es que no se entiende el contexto. ¿Por qué dice el Señor Jesús no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Cierto? Y lo vamos a explicar rápidamente para pasar a lo siguiente. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que medid os será medido. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces lo que está diciendo, interpretan, cuando pescan estos versículos y los vuelven a reinterpretar, ¿viste que está diciendo que no había que juzgar? Porque no hay que sacar, si tú querís sacarme un palito que tengo en el ojo, una pajita, que es una pequeña, saca la viga, el tronco de madera de tu ojo primero. Entonces le está diciendo, según ellos, ¿entienden? Entonces no hay que juzgar. Lo que está diciendo el Señor Jesús no es eso.
Lo que está diciendo el Señor Jesús, que si tú quieres cuestionar, corregir, educar a alguien, tú tienes que poner el ejemplo antes que esa persona. No puedes poner el ejemplo siendo tú peor. Ese es. Si quieres juzgar a alguien, júzgalo, pero tú primero tienes que ser mejor que esa persona para juzgarla. Por eso le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, tú que juzgas con el ojo tapado, con un solo ojo porque el otro lo tiene sucio, lo tiene tapado, saca la viga. O sea, le dice al otro, tú le estás jugando al otro que tiene una pajita en el ojo y está viendo solamente con un ojo, pero tú tienes una viga en el ojo y no estás viendo nada y tú quieres cuestionar a alguien, tú quieres juzgar a alguien, tú quieres discernir sobre esa otra persona. Le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, es decir, tendrás la claridad, porque las personas que muchas veces quieren corregir a otros, finalmente no están en una condición mejor, no están en una condición espiritual mejor que a la persona que quieren corregir. Por lo tanto, muchas veces la corrección está mal. Y lo que está pidiéndole el Señor es que tu condición espiritual tiene que ser mucho mejor para poder ver bien y corregir bien a las demás personas. ¿Se da cuenta cuál es el verdadero contexto? Si no se entiende, a veces pasa eso. Se saca fuera el contexto y se malentiende la escritura y se enseñan herejías. Por eso que cuando dice el Señor Jesús, juzgad con justo juicio, no contradice cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque ahí se está entendiendo perfectamente el contexto de la doctrina de juzgar. Hay otras cosas que siempre hacen en la iglesia, y siempre me pasaba esto cuando yo era chico. Yo no sé por qué, me acuerdo siempre cuando era chico de las predicaciones que hacían, pero un ejemplo es este. Por ejemplo, Jeremías 29:11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y venía el hermano y citaba ese versículo, y Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para ti. Dios te tiene una mujer, una polola, un esposo, no sé qué cosa más. Pero usted sabe a qué se refiere eso. Yo tengo planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice. Pero ¿se está refiriendo a ti? ¿Se está refiriendo a mí? ¿Se está refiriendo a alguien? ¿O es un mensaje para quién? Este versículo se utiliza y es una profecía para los exiliados de Babilonia. Esta palabra es una profecía para los exiliados de Babilonia, los judíos exiliados de Babilonia, en la semana 70, después de los 70 años. Entonces, muchas personas toman versículos y se los aplican a ellos mismos. Por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas a los pobres, ¿cierto? Entonces, ese versículo es del Señor, aplicado al Señor Jesucristo, no a mí, pero las personas se lo citan a ellos. Ahora, esto no es una aplicación directa, pero me puede enseñar algo, ¿cierto? Es decir, ¿Dios tiene planes conmigo? Sí. ¿Pero ese versículo es para mí? No. ¿Dios me da el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero Dios me ungió como al Señor Jesucristo? No. ¿Por qué muchos pastores citan ese versículo? Porque se sienten los ungidos. Y cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, es para igualarse con el Señor. Porque si yo aplico ese versículo hacia mí, estoy diciendo que también soy un Mesías. No de forma explícita, no se lo estoy diciendo, usted míreme igual que Jesús, pero implícitamente le estoy dando a entender que esa interpretación también aplica a mí. Entonces le estoy sacando fuera de contexto la verdadera interpretación de lo que significa el mensaje. Se da cuenta que muchas iglesias a veces toman versículos,
se lo aplican a ellos, al hermano del frente, muchas veces le citan un versículo, como ese versículo, aunque viniera un ángel del cielo, uno de nosotros sea llamado anatema, y siempre lo toman para decir a la iglesia, al hermano o la denominación que está en contra de su doctrina. Pero ese versículo no aplica de esa forma. Ese versículo aplica a la doctrina de los apóstoles. Si nosotros tergiversamos la doctrina de los apóstoles, somos anatemas. No si tergiverso la doctrina de la denominación de acá, de al lado, la de allá, la trinitario, lo unicitario, lo que sea. Yo no estoy haciendo anatema por no estar de acuerdo con el pastor del frente, ni con la iglesia católica, ortodoxa, lo que sea. Lo que está aplicando ahí el apóstol Pablo está diciendo, y aún uno de nosotros, es decir, si yo mismo mañana aparezco y te digo algo diferente a lo que yo te dije antes, yo soy anatema, el mismo se está aplicando el versículo. ¿Se da cuenta que se toman los versículos, muchas iglesias, para manipular al pueblo, a su iglesia, a las ovejas, para decirle, si usted se sale de esta iglesia, si usted se va de nuestra doctrina, si usted no cree todo lo que el pastor enseña, es anatema, está maldito porque está alejándose del ungido, del que se le posó el Espíritu del Señor. Por eso, la teología y el estudio sistemático de la Escritura nos enseñan a que debemos aplicar bien, cuando dice el apóstol Pablo, aplicar bien la palabra de verdad, muchas veces aplicamos mal la palabra de verdad. La palabra es verdad, pero no significa que como lo aplico es verdad. Y así tenemos muchas personas en la banca, no aquí, pero yo me acuerdo que cuando venían hermanas acá, cada una tenía su propia interpretación de los versículos y decían, la palabra, la verdad es relativa, aplicaban un término que es foráneo, fuera, que cada uno tiene su propia interpretación, es decir, el versículo no enseña algo real, porque finalmente si cada uno puede interpretar cosas diferentes, entonces cada uno tiene su propia verdad y así va a dar cuenta a Dios. Pero hay cosas que Dios deja a la interpretación y hay otras cosas que Dios no deja a la interpretación diversa, sino que es una sola. Por ejemplo, que Jesús es Dios. La Escritura enseña que Jesús es Dios. No dice que Jesús no es Dios. Entonces, para obtener salvación, dice la Escritura, tenemos que creer en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El siguiente. Lo otro que hacen es que una vez alguien abrió la Biblia al azar y leyó. Entonces Judas fue y se ahorcó. Abrió la Biblia, después pescó la Biblia, abrió abrió otra página y dice, y luego volvió a abrirla y leyó, ve y haz lo mismo. Entonces, y después pescó la Biblia, abrió en otra parte de la Biblia y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces él dijo, Dios me está hablando, tengo que ahorcarme. Muchas personas toman la Escritura, pescan un versículo, una frase, y Dios le está hablando algo. A veces puede ser, y he escuchado, que Dios justo le habla en algún momento así, pero la gran mayoría de las veces, Dios no te habla así. Y sobre todo en pescar el versículo aquí, acá, es como sacar esos pan de vida y decir al azar, y decir, Dios quiere esto de ti.
Entonces, tomar esos versículos al azar es como pescar versículos al azar. Esto es lo que Dios quiere que hablemos hoy. Y como que el pastor pesca, sacará esta, y Dios quiere que hablemos de este tema. Esto me mostró. Eso le mostró que se ahorquen las personas. O no sé. Así pasa muchas veces en descontextualizar la escritura. Porque sacamos una fracción de la escritura, una sola parte de esa escritura. Y eso es como de una foto completa, de una foto, sacar una sola fracción, un píxel de la foto. Y con ese píxel recrear una foto completa. No se puede. Para entender, para ver la imagen completa, necesito la imagen completa. No solamente una parte de la imagen. Amén. Entonces, los cristianos muchas veces nos criamos así. Nos criamos de esa forma, con ese tipo de enseñanzas. Y a lo mejor a algunos no nos ha afectado, pero a otros, hasta el día de hoy, viven las consecuencias de seguir en sectas que enseñan de esa forma. Porque son sectas que no hablan conforme a la palabra de verdad, como dice el apóstol Pablo. Entonces, pasa lo siguiente. El siguiente, hermano Jonathan. Hay una pregunta que tiene que hacerse esta persona. ¿Estás usando versículos para justificar tus ideas, tus creencias, tu estilo de vida, tu corazón, tu mente? ¿O estás dejando que Dios te hable en su contexto? Porque es distinto hablar en mi contexto a que Dios te hable en su contexto. Porque si cuando yo interpreto a mi forma, pensando que Dios habla de la forma que yo digo, no estoy escuchando a Dios, me estoy escuchando a mí. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted no escucha realmente a Dios? Se convierte en opositor de Dios, en contra de Dios o en anticristo. Y todos los sistemas religiosos que no buscan con sinceridad la palabra de verdad, se transforman finalmente en opositores al verdadero evangelio de Cristo. Todos. Porque empiezan a construir no en el fundamento de Dios, sino bajo sus propios fundamentos, bajo su propia estructura, bajo sus propias declaraciones, bajo sus propias creencias. Y la Escritura enseña las metodologías que hay que utilizar. La exégesis bíblica, el análisis histórico-cultural, la teología bíblica, la crítica textual y la lectura del canon. Eso es lo que hay que considerar. Y voy a terminar con este último versículo, el siguiente, hermano. Y con esto, para que se entienda lo que estuvimos hablando. Lo simplifiqué al principio y esta ahora viene una interpretación un poco más compleja, pero usted lo va a entender. Vamos a leerlo. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, él está entendiendo que cuando venga el Señor Jesús, si está vivo, él iba a verlo.
¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Entonces, el siguiente, acá la palabra arrebatado significa la palabra griega arpazo, que significa tomar por fuerza, arrebatar rápidamente. Cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, se refiere a eso, rápidamente. El arrebatamiento va a ser instantáneo, rápido. Indica un acto de Dios poderoso para llevar a los creyentes a su encuentro, no a una escapatoria secreta, sino a una transformación gloriosa. Es decir, los llama, son subidos, suspendidos en el aire, a donde está el Señor Jesús, en el cielo, y automáticamente son transformados. Eso es lo que está diciendo. No hay un arrebato secreto. ¿Usted lee el contexto ahí que hay un arrebato secreto, un rapto secreto? No. Está diciendo en el contexto que suben rápidamente y son transformados. Y eso lo dice en 1 Corintios 15, 52. A la final trompeta seremos transformados. Mateo 24, 31. Con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos. En Apocalipsis 11, 15 y 18. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Han llegado el tiempo de juzgar, dice. En la última trompeta ocurren dos eventos. Uno de ellos es el arrebatamiento y el otro es el juicio. Y la otra palabra que dice para recibir al Señor en el aire es la palabra apantesis. La palabra griega se utiliza en una implicación de una recepción real. Esa palabra se utiliza solamente en la escritura, en esta parte, solamente en la única parte donde se utiliza, y siempre se utilizó en el griego antiguo cuando se recibía a la comisión real. Cuando llegaba el rey a la ciudad, cuando llegaba el rey a su reino, la palabra apantesis se utilizaba para una comisión real que salía a recibirle. ¿Quiénes son los que salen a recibirle? Son los transformados que son llevados al cielo. En este cielo van a recibir al Señor. No Él nos va a recibir, nosotros, dice, lo vamos a recibir. ¿Por qué significa? ¿Qué es la diferencia entre que Él nos reciba a que nosotros le recibamos? Que cuando utilizamos el término apantesis significa recibir para descender, entrar a su reino, pero no allá, acá. Esto sugiere, dice, implica una recepción real como cuando una ciudad sale a recibir a un rey que viene. Y es la única vez que se utiliza esta palabra en la escritura, en el griego, para este versículo. Esto sugiere que los creyentes suben a encontrarse con Cristo y descender con Él inmediatamente para reinar. ¿Se da cuenta? Que cuando se utilizan bien el contexto de las palabras y su propia interpretación, automáticamente le va diciendo lo que significa. No necesito sobreinterpretar o malinterpretar. Necesito leer y entender, comprender su verdadero lenguaje. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva, como Irineo, Justino Marte, Hipólito, veían este pasaje como parte de una única venida gloriosa de Cristo, al final de los tiempos, no un arrebatamiento separado del juicio final. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús viene, arrebata, transformados y juicio a las naciones. Y voy a seguir para poder terminar, porque el contexto de lo que viene es parte de lo que le estaba citando. Y esto lo dice en 2 Tesalonicenses 1, 6, 10, del 6 al 10 lo dice el apóstol Pablo. Bajo el mismo contexto, mire. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, primeramente, los creyentes son atribulados, y es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribularon a ustedes, o sea, ¿cierto? Y dice, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se rapte de forma secreta o cuando aparezca el Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo está esperando una venida visible, y en esa venida visible no solamente esperaba tener reposo, que es la transformación. No solamente esperaba eso, esperaba también algo más, el castigo. Por eso le dice, daros tribulación a quienes os atribulan. Entonces está esperando dos cosas: obtener el reposo y que los que persiguieron a la iglesia, que obtengan el castigo. Está diciendo esas dos cosas al mismo tiempo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, ahí está diciendo, cuando venga en aquel día para ser, por un lado, glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Amén. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo son que el reposo de los justos es la transformación cuando venga, y a la vez también la venganza, el castigo de los impíos, el juicio eterno de la separación definitiva para siempre de esas personas de Cristo y de su reino. Y por eso Clemente dice esto en el 96. El Apocalipsis, según Irineo de Lyon, se escribió en el 96, en el año 96 después de Cristo, en el imperio de Domiciano. Y Clemente, en ese mismo año, Clemente Romano, el obispo, escribe esto: el día de juicio se acerca como un horno encendido, y los poderes celestiales serán disueltos por fuego. Es decir, ¿cómo será el castigo de Cristo a las naciones? Por fuego. Va a consumirlos con fuego, al anticristo y a todos los que no creyeron en Cristo. Y los salvados van a ser arrebatados en un instante antes de ese castigo. Tengamos en cuenta, dice Clemente, amados, que el Señor vendrá repentinamente y nadie sabrá la hora. Irineo dice: Cristo ha de venir para traer justicia, destruir a los impíos y glorificar a los que le esperan. ¿Qué está diciendo? Que todo eso es a la vez. No es una separación. No hay algo, un rapto secreto, no es en días distintos, todo en un solo día, todo en un solo instante. Los padres de la iglesia entendieron este pasaje como una afirmación del juicio final de la segunda venida gloriosa de Cristo, no como evento secreto o separado, sino como un único evento. Amén. Entonces, en contra de la herejía, Irineo interpreta que este texto prueba de lo que habrá en su segunda venida literal de Cristo. No es una segunda venida simbólica, no es una segunda venida secreta, sino una segunda venida física, real, literal, con sus ángeles, y en un solo instante seremos arrebatados, y en un solo momento seremos glorificados. Y después de eso, el juicio. Y en ese juicio, después de ese juicio, se establece el reino de Cristo en la tierra. Y el último, y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es el resplandor? El fuego que lo va a consumir. Es decir, al fin de que sean condenados todos, lo mismo que dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Es decir, en esa venida Dios transforma a sus escogidos y castiga a los que no creyeron.